Bien, en este tema 10, después de haber estudiado diferentes épocas de la prehistoria, vamos a empezar a estudiar lo que es la historia en sí misma. Y como sabéis bien, la historia empieza con la escritura. Y la escritura se va a desarrollar en las civilizaciones fluviales, las primeras grandes civilizaciones que van a surgir en el planeta. En concreto, hoy nos vamos a centrar en la primera de todas ellas, que es la civilización, las diferentes civilizaciones que se desarrollaron en la zona de Mesopotamia. ¿Qué es Mesopotamia? Mesopotamia es una zona que encontramos entre los ríos Tigris y Éufrates, es decir, entre los actuales, básicamente en el actual Irak, y que en la zona justamente intermedia entre ambos ríos se desarrollaron las primeras grandes agriculturas del planeta. Podéis observar aquí cómo entre la zona del río Tigris y Éufrates se desarrollaron una serie de culturas y una serie de imperios que van a dar lugar a los primeros sistemas de agricultura, de imperio, de ciudades-estado, etc. Ciudades-estado. Este término adquiere una gran importancia porque cuando la agricultura se va desarrollando, como hemos visto ya anteriormente, se va produciendo la sedentarización, y cuando el ser humano se hace sedentario, gracias a la agricultura, gracias a la ganadería, los flujos económicos crecen y dejan de vivir en aldeas y estas ciudades van creciendo. Como vimos ya, estas ciudades cada vez tienen mayor riqueza y por lo tanto tienden a amurallarse. Estas ciudades se convierten en ciudades-estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudad gobierna completamente el territorio que está dentro de sus murallas y los campos que la rodean. Es decir, cada ciudad es un país en sí mismo y una ciudad es un país con su propio rey y sus dioses y la ciudad al lado es otro país distinto con su rey y sus dioses. Bien, los primeros que empezaron a organizar estas ciudades fueron los sumerios en el 4000, en el cuarto milenio antes de Cristo. Ahí los sumerios fundaron las ciudades de Ur, Uruk, Lagash. Estas ciudades, como hemos dicho, son completamente independientes, están amuralladas y viven de la agricultura. Es decir, los campos de cultivos que les rodean son fundamentales, están recorridos por canales y diques, como aquí en los palacios, que nos rodea un montón de canales, porque ellos viven gracias al regadío, como nos puede suceder aquí en el pueblo. Muy bien. El centro de la actividad y de la vida social en estas ciudades va a estar en el templo y los sacerdotes. El templo es el que organiza la vida de toda la ciudad. ¿Por qué? Estas tribus, bueno, ya no son tribus, estas ciudades donde la gran mayoría de la gente teme a los elementos de la naturaleza, los que controlan la comunicación con los dioses, es decir, los sacerdotes, son los que tienen todo el poder. En estas ciudades-estado, los sacerdotes van a ser poder religioso, pero también poder político y militar. Esto es lo que hace que se les denominen teocracias. Teocracia es un sistema de gobierno, como podemos ver en el asterisco, en el que la autoridad recae en el poder religioso. Muy bien, pero estas ciudades-estado fueron evolucionando y progresivamente fueron ampliando su poder. Y hubo momentos en que determinadas ciudades-estado llegaron a tener tanto poder y tanta importancia que no solo controlaban su territorio pequeñito de alrededor, sino que empezaron a expandirse y a controlar a más de una ciudad-estado. Y eso es lo que dio lugar a la formación de los imperios. ¿Cuál fue el primer gran imperio? Fue el imperio acadio, creado por el rey Sargón, que dominará la Baja Mesopotamia. Podemos observar aquí cómo Sargón va a dominar la zona más cercana al Golfo Pérsico, la Baja Mesopotamia. Posteriormente vendrá el imperio babilónico, porque la ciudad que tendrá mayor importancia será Babilonia, que controlará prácticamente a todas las ciudades ya de la zona de Mesopotamia. Y posteriormente vendría el imperio asirio. Los asirios, un pueblo guerrero, muy violento, terriblemente cruel con sus enemigos, ya lo contaremos en clase, llegó a extender su poder desde las costas del Mediterráneo y Egipto hacia la propia Mesopotamia. Por último, veremos el imperio persa. El imperio persa, ya a finales del siglo VI a.C., se
instalará en la zona y prácticamente dominará una amplia franja que vaya desde el Mediterráneo hasta el río Indo, y va a ser el gran imperio contra el que luchará Alejandro Magno, que será el que acabe con el poderío del imperio persa. Ahora a continuación vamos a ver un eje cronológico que nos resume lo que estamos viendo. Podemos ver que inicialmente estaban las ciudades-estado creadas por los sumerios. Recuerden, Uruk, Lagash, Ur, ¿vale? Posteriormente vino el imperio acadio con Sargón, que lo vamos a ver que se dio en esta zona. Posteriormente vino el imperio babilónico, el imperio asirio, que vemos que alcanzó desde Egipto hasta el Mediterráneo, y por último el imperio persa. Aquí podemos ver que hay una transición de neobabilónico, que fue un retorno de nuevo del poder de Babilonia, que en el libro no aparece, pero bueno, aquí aparece en el eje y no está mal saberlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora un pequeño vídeo que nos va a explicar perfectamente cuáles fueron los principales elementos de estos imperios y qué los caracterizó. Aquí está el vídeo. Como podéis observar, Mesopotamia está localizada entre dos grandes ríos. En la zona del Golfo Pérsico, los ríos Tigris y Éufrates son los que van a protagonizar el surgir de las primeras civilizaciones. La zona donde primero empezaron a surgir las ciudades sumerias, acadias y asirias. Aquí estamos viendo el figurat, el elemento fundamental, el edificio fundamental de la cultura mesopotámica, que es un templo, claro, porque hemos dicho, recordar que el poder en la ciudad estaba en el templo y en los sacerdotes. Como podéis ver, la agricultura y la ganadería son los elementos fundamentales para su economía. En estos momentos aparece la rueda y aparece la escritura cuneiforme, que veremos posteriormente. Es la primera escritura. Por eso, a partir de estos momentos, estamos hablando ya de historia. Aquí podemos ver la máscara de Sargón, Sargón el Grande, el que desarrolló el imperio acadio.
Bien, pues con este vídeo que nos ha mostrado los principales elementos de la cultura del imperio acadio, babilonio y asirio, despedimos la clase de hoy. Recordad que el vídeo también nos ha adelantado aspectos que luego veremos de la cultura, de la arquitectura y de la pintura de estos pueblos. Bueno, siempre podéis echarle un vistazo para repasar lo que vayamos viendo en el tema. Un saludo.